Muchísimas bendiciones y bienvenido a un episodio más de Cero Apariencia. Aquí nos encontramos en el día de hoy con una de las personas que ha venido a ser en mi vida, yo podría decir que un referente de lo que es una nueva oportunidad. Hoy me encuentro en esta cabina con nada más y nada menos que mi esposo. José Franklin La Antigua. Y hoy tendremos una conversación sumamente interesante. Como muchas personas saben, hemos estado en este tiempo viviendo nuestra luna de miel. Una relación de 10 meses que dio como fruto, ¿verdad? El volver a empezar, volver a iniciar, el tomar la decisión de estar juntos hasta que la muerte nos separe. Esto lo hicimos el día 12 de julio. Dios mío, ¿eso ya hace cuánto, mi amor? 6 meses. 6 meses. Es muy importante que todos sepan que aquí las fechas las lleva él. Yo no soy muy buena para las fechas y los recordatorios, pero él les aseguro que es un notificador de fechas en nuestro matrimonio. Y el día de hoy nosotros queremos hablar con muchas de las parejas que se encuentran escuchando este podcast acerca de perderle el miedo a volver a empezar. ¿Y por qué queremos hablar de esto? Bueno, pues quienes habla es una persona que todos por ahí, los que me conocen, saben que vengo de una historia de 21 años de matrimonio y que estuvimos juntos hasta que la muerte nos separó. Esa es una historia que usted la puede encontrar en YouTube. Hoy no hablaremos de ello. Hoy vamos a hablar acerca de cómo José Franklin La Antigua y Reina Bautista le perdieron el miedo a volver a empezar. Y hablaremos un poco de lo que fue nuestros inicios y nuestra relación. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias a Dios. Bendiciones para todos. Me encanta lo de él. Me encanta. Mire, cuando yo le pregunto, mi amor, ¿y cómo te fue? ¿Cómo estuvo ese evento? ¿Cómo estuvo tal cosa? ¿Cómo estuvo tu día? Bien. O sea, él me resume 24 horas del día, de su día, en solamente decirme, bien. Así como fue su introducción. Ay, muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, ¿qué ha sido para ti volver a empezar? Es una experiencia maravillosa, realmente en nosotros. Ha Ujú, sido una experiencia maravillosa, rodeada de muchos retos, ujú. pero de muchas cosas nuevas. Realmente hemos experimentado muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas, cosas que no se habían Y experimentado antes. muchos retos Sí, sobre todo, realmente muchos retos. hemos enfrentado muchos retos hasta este punto de la relación, pero con la ayuda del Señor lo hemos ido venciendo poco a poco. Y muchas personas podrían decir, estas dos están de luna de miel, o sea, toda la chulería del mundo tienen que estar viviéndola. Y voy a aclarar la palabra chulería. En República Dominicana eso significa que están viviendo un romance, porque yo no sé dónde pueda llegar este podcast y que de repente puedan creer que dije una palabra descompuesta. El asunto es el siguiente. Nosotros, como pareja que venimos de historias pasadas, porque ese es el asunto, venimos de dos relaciones totalmente distintas. Él viene de un divorcio, yo vengo de la separación por muerte, ¿verdad? Por pérdida de uno de los cónyuges. Y realmente la temática ha sido totalmente diferente. Y yo sé que hay mucha gente que está escuchando este podcast y quizás por algún lado está viviendo la experiencia de que nunca se ha casado. Otros pueden que estén viviendo la experiencia de un divorcio y otros pueden estar viviendo la experiencia específicamente de una pérdida. Y aquí tenemos dos personas que han vivido esa experiencia y realmente han experimentado muchos retos. Y lo que andamos buscando es que ustedes puedan perderle el miedo a volver a empezar. Yo quiero que tú les cuentes qué ha sido para ti. Yo voy a hablar de mí. Casi siempre aquellos que nos tocan, ¿verdad? Dar inicio o ser los hosts, hablan mucho. Hoy yo quiero que hables tú. ¿Qué ha sido para ti volver a empezar desde un divorcio?
Bueno, volver a empezar, porque estamos refiriéndonos al tema de volver a empezar en una relación, volver a Exactamente. empezar o volver a estar unido en matrimonio, es decir, compartir la vida con otra persona. Lo que Eh, pasa es que cuando venimos de un divorcio es muy distinto de cuando tú vienes de haber perdido, ¿verdad? A una pareja. Son pérdidas las dos. Eso, independientemente de lo que sea, entendemos que hay una separación. sí, Pero, realmente son pero, circunstancias diferentes, exactamente, pero no dejan de tener retos de ambos lados, exacto. porque es preciso también por haber venido de relaciones largas. 18 años yo estuve casado con la madre de mis hijos Ujú. y tú vienes de una relación de 21 años hasta el término del fallecimiento del, del difunto Tineo. Entonces, es un nuevo comienzo para ambos, una nueva experiencia, porque venimos precisamente, valga la redundancia, de relaciones largas y de relaciones que tuvieron un fin distinto y que eso nos hace sentirnos con enfrentar retos nuevos, Hay, cosas hay nuevas. mucha gente que tiene miedo a volver a empezar Sí, después de un divorcio y realmente lo que quiero es ver de qué forma nosotros, viviendo la experiencia tan maravillosa que en este momento estamos viviendo, pudiéramos alentar a todas las personas que nos escuchan a no quedarse estancado, porque hay gente que, a diferencia quizás tuyo, la razón por la que hoy se encuentra bajo un divorcio es porque hubo infidelidad o porque hubo ya el desgaste o porque hubo incompatibilidad de caracteres, qué sé yo, por cualquiera de esas razones. Y ya yo lo he escuchado a muchos hombres que primero ya no quieren compromiso. Ayer estábamos viendo una serie y en esa serie fue para mí de verdad súper, eh, intrigante el hecho de que estábamos viendo a una pareja y uno de los dos no se quería comprometer. O sea, cuando hay una separación, por lo general, la gente no quiere volver al compromiso. bueno, es que Y todo yo va, sé que tú pasaste por ahí en un todo, punto, en todo un punto. dependerá muchas veces de cómo termina una relación. Por Ujú, ejemplo, en mi caso particular, que no fue por el caso tuyo, ujú, del fallecimiento de tu pareja en su momento, las relaciones terminan por diferentes causas y de ujú. diferentes maneras. Cuando una relación termina mal, cuando una relación termina en malos términos, es lo que probablemente le infiera el miedo a las personas para volver a darse una oportunidad. Yo creo que también implica mucho lo que es el dolor. Nosotros no somos profesionales de la salud mental, no somos psicólogos ni nada por el estilo. Somos dos personas que de manera empírica, por ejemplo, en mi caso, yo tengo años trabajando lo que es la consejería, la mentoría. Soy coach profesional y también desde el ámbito pastoral me ha tocado aconsejar a muchas familias. También como personas que trabajamos la terapia familiar, nos damos cuenta lo que implica una separación. La separación implica un dolor. Y cuando tú sientes dolor, tú crees que tú no vas a salir de ahí. Tú crees que tú te vas a quedar ahí por mucho tiempo. Muchas personas experimentan el hecho de que cuando se casaron, realmente se casaron con la idea de estar junto a esa persona Sí. para toda la vida. Y eso realmente es algo que refiere un reto para un futuro, darle inicio a volver a empezar. Y hay miedo. Y yo creo que uno de los principales miedos es el miedo al dolor. ¿Te parece? Más que el miedo al dolor, es A el volver a miedo a volver a sentirlo. empezar, es el miedo a volver a fracasar. En el caso de aquellos que hemos terminado la relación porque Oh, no eso es muy podía importante. proseguir. Wow, eso es muy importante. Háblame de eso. Ese es el punto, que muchas veces las personas se quedan en stand-by porque tienen miedo a volver a pasar por el proceso doloroso, si es que fue la razón y la causa de su separación, que por lo regular suele ser así. Cuando hay un divorcio es porque hay un desgaste en la relación, Ujú. ya vienen situaciones difíciles de manejar. Lo que podemos tener un poquito de prudencia y de madurez
podemos sentarnos en un momento determinado y conversar de que ya la relación está en un punto donde está causando más mal que bien. Y está Exacto, dañando a segundo y a terceros inclusive, porque cuando dos personas se unen dos familias, aparte de la exacto, que ellos probablemente procrean claro. a través de los hijos. Entonces, llega un momento de que para que no pases a mayores, como lo que hemos visto en muchas ocasiones, que hay desgracia, vienen los maltratos físicos, los maltratos verbales, que por ahí es que se empiezan las cosas, al punto de que luego de pasar a los maltratos verbales pasan a lo físico y en los peores de los casos vienen a En la desgracia, muerte, las desgracias, desgracias. desgracias. Porque Entonces, hasta mencionarlo es feo. ahí es donde yo creo que uno no puede permitir que lleguen las aguas. Uno tiene, Dios le ha dado la capacidad a uno de tener entendimiento y después uno poder razonar, porque la idea de cuando dos personas deciden unirse en una relación, la idea es compartir la felicidad que cada uno posee y que puede compartirla, es fusionarla con la otra persona. Entonces, si llega un momento donde eso ya no fluye, donde eso ya, buscando todas las herramientas, buscando todas las opciones para que pueda retomarse lo que ya se ha perdido, pero no se logra compactar con eso, entonces lo más factible es entonces, como dos personas pensantes, como dos entes pensantes, es entonces tomar la decisión de ponerle final a aquello que empezó en un momento determinado. Mira, yo no quiero dejar de tocar este punto porque es muy importante, sobre todo en mi caso, que soy alguien que trabaja matrimonios y que alienta a la unidad hasta que la muerte los separe. Y de algún modo yo creo en la restauración, o sea, yo creo en la restauración, pero entiendo también que hay un momento en el que la restauración no se da. Y esto, dentro del ámbito cristiano, mucha gente no solamente no logra contextualizarlo, no logra entenderlo. Y hay muchas personas que se enfrascan a mantenerse dentro de un matrimonio en donde no solamente es que ya no existe el amor, es que no hay relación. Pero no solamente que no hay relación, es que ya, como bien tú dices, se ha ido a muchos de esos estados en los que de alguna manera yo creo que ni siquiera agrada a Dios. Entonces, Ese es el punto, porque la idea central de un matrimonio es honrar a Dios. y yo siempre he dicho algo, y en este punto quiero aclararlo, y de verdad que quiero hacer y tomar de verdad la seriedad que requiere en un punto tan frágil, y no vamos en este momento a debatir el recasamiento ni nada por el estilo, no es eso. Y tampoco andamos buscando justificar el divorcio, porque vuelvo a repetir, yo creo en la restauración y creo que hay relaciones que solamente si decidiesen trabajarlo y hay salvación, pues hay que trabajarlo. Yo creo en eso. Pero hay algo que sí realmente captura mi atención con respecto al hecho de tú volver a empezar. Es que hay personas que, como tú dices, le temen al matrimonio, le temen a lo que implica el matrimonio, le temen al compromiso y entonces le huyen. Otros deciden, como yo dije, permanecer en ese tipo de relación, pero hay algo que me gustaría que tú compartieras con nosotros, porque una vez que tú dijiste que tú estabas clausurado, Sí, lo que pasa es que y esa es una palabra que capturó mi atención. por un tiempo yo me aparté del Señor, entré en una franca rebeldía contra el Señor, un pleito sin sentido, que yo sabía cuál era el resultado final, pero Dios me lo permitió Esos para pleitos que uno echa. aprender muchas cosas en dicho proceso. Y una vez vuelvo al Señor, eh, me enfoco en Dios. Me enfoco en Dios. Ya ahí yo aparto de mi pensamiento la idea de yo dedicarme a pensar en plantearme la idea de volver a empezar una relación. Y la única relación que en ese momento yo quería reconquistar, restaurar, Era tu relación con Dios. re- reconfirmar era mi relación con el Señor. Qué lindo. Y entonces, en ese momento, cuando aparece esa respuesta mía, que estoy clausurado, es porque alguien se me acercó
preguntarme que cuál era mi estado civil. Oh, ya, Es decir, ya. alguien que, Hay mucha gente en este momento que está atravesando precisamente lo que tú en ese momento vivías. O sea, están clausurados. exacto, entonces yo le dije, no, yo en este momento estoy clausurado. Realmente yo no tenía en mis planes el volver a empezar. Ya había desistido por completo la idea de introducirme en una relación en el cual yo pudiera unirme a una mujer, sea con el propósito de casarme o no, porque cuando uno no está en el Señor, uno, la idea es unirse a una pareja, es decir, Exacto. formalizar una relación. Ujú. Y hay muchos que conviven, tienen una relación de noviazgo, luego pasan a convivir juntos en libre unión, como se le dice, en concubinato. Pero los que amamos al Señor, los que pretendemos servirle al Señor, sabemos que eso nosotros tenemos que regularizarlo. Entonces, una vez ya de vuelta yo al Señor, es el Señor realmente que me sale al encuentro a que yo me diera una nueva oportunidad. No porque tenía en sí, en mi caso particular, miedo al fracaso, sino era que ya No, di yo lo la había verdad, que te encontraste, intentado te encontraste con tanto. una buena oportunidad. Ese fue el asunto. Sí, realmente Dios fue más sabio que yo y me puso en el camino a alguien que era imposible resistirme a no volver a empezar realmente. Y empezamos de la manera que hasta el sol de hoy nosotros estamos conscientes y claro en nuestras conversaciones cuando tocamos ese punto, que no salimos del asombro de la manera que Dios lo hizo, porque Defini- realmente en nosotros fue Dios que lo hizo. no, totalmente. Y que vuelvo, como dije, a recalcar y vuelvo a repetir, aquí no estamos alentando a nadie al divorcio, nosotros creemos en la restauración. Aquí estamos hablando a partir de aquellas personas que han concluido, ¿verdad? Algunos como yo, a través de lo que es la pérdida de un ser querido, y otros, en el caso de JF, así le llamamos a mi esposo, concluyeron una relación de tiempo, culminando en un divorcio. Y realmente, como dije, no, hoy no estamos hablando del recasamiento, ni estamos hablando de lo que lo implica, estamos hablando acerca de perder el miedo a volver a empezar. Porque mira, te voy a decir una cosa, JF, dentro del mundo cristiano, y aquí me voy a meter a un poco de profundidad, yo quiero que ambos lo hablemos de manera clara. Dentro del ámbito cristiano, la iglesia ha tenido que hacer reformas. La iglesia ha tenido que hacer reformas en muchos ámbitos porque, ¿y qué van a hacer? ¿O qué pueden hacer aquellas personas que se divorciaron, aún estando dentro de la iglesia? Todavía tenemos gente que dentro de la iglesia decidieron divorciarse por H o por R, ¿verdad? Ahora no vamos a hablar de las causas que pueden provocar un divorcio, pero tienen miedo aún dentro de la iglesia a darle la oportunidad a alguien más. Algunos se resisten y otros huyen. Y eso realmente es algo a lo que tenemos que prestarle atención, porque también está el hecho de que hay muchos divorciados dentro de las iglesias que lamentablemente son estigmatizados, que ese es otro punto. Sí, es que a todo lo que hay que enfrentarse cuando se habla, y más, pero mayormente cuando ya uno ha venido de experiencias pasadas, cuando tú te ves en la necesidad de tener que enfrentar el escrutinio público, porque ese es el punto. El que dirá de la gente, cómo la gente lo tomará, cómo la gente lo procesará, qué dirá la gente, cómo le caerá a la gente esto. Y es parte de lo que envuelve el miedo, el temor. Ujú. El miedo a que socialmente yo esté bajo el escrutinio, Bueno, bajo la crítica. fue mi caso, aunque no vine de divorcio, el hecho de que, y aquí voy a hablar un poquito de lo que fue para mí perderle el miedo a volver a empezar. Muchas de las personas que me conocen y otros que han visto mi historia y vieron mi historia pasada, porque aquellas personas que nos siguen en las redes sociales,
siguieron muy de cerca mi caso y siguieron muy de cerca mi matrimonio anterior por el hecho de haber estado nosotros atravesando, ¿verdad? Crisis y circunstancias que nos llevaban a ser expuestos, ¿verdad? En cuanto a lo que era la vida pública. Pero cuando fallece Josué Tineo, no había pasado un año, y esa es la realidad. No había pasado un año, mucha gente no entendió cómo yo, no habiendo todavía pasado el año de su muerte, estaba pensando dentro de mi corazón darle espacio a una persona nueva en mi vida. Yo quiero que mucha gente pueda entender parte de todo lo que vivió Reina, porque hasta este momento, déjame decirte, amor, hasta este momento, yo creo que tú y unos cuantos bien cercanos, como dos personas más cercanas, dígase Kenia y quizás Jenny, conocen un poco más profundo todo lo que yo viví. De hecho, fuiste parte de ello ya en el momento que llegaste a mi vida y todo el proceso que yo estuve viviendo y el proceso del duelo y todo lo demás. Señores, los niveles de locura a lo que yo fui expuesta, o sea, precisamente por lo que la gente decía. Eh, Miren, yo de verdad que cuando pienso en eso, es como en República Dominicana hay una palabra que yo no sé ni siquiera cómo se define. O algunas personas, la palabra que lleva es escalofríos, pero en República Dominicana le decimos que me dio tiriquito. Así decimos en República Dominicana, o sea, lo que yo viví. Porque muchas personas no entendieron que yo venía de una relación extraordinariamente bella, extraordinariamente hermosa, pero venía realmente no solamente en un desgaste emocional. O sea, para el año 2018, la pareja con la que yo estaba anteriormente ya venía pasando por un suceso en su vida en el que de alguna manera u otra yo dejé de tener un esposo, yo tuve un amigo. Entonces, hay muchas personas que enterraron a su pastor, otros enterraron a sus hermanos, otros enterraron a su hijo, otros enterraron a su amigo, pero yo literalmente viví el duelo de mi matrimonio dentro del matrimonio. Y eso fue lo que mucha gente no entendió. Mucha gente no entendió que cuando mi esposo muere, yo no enterré a mi esposo, yo enterré a mi amigo porque ya veníamos en una relación de amistad. Y fue duro para una mujer joven en ese momento entender la idea y vivir el duelo como yo lo viví. Lo viví alrededor de mucha gente que me vio sufrir, que me vio llorar y no sabía que yo estaba llorando un duelo, porque había perdido a mi esposo. Entonces, cuando él muere, ciertamente fue algo sumamente doloroso, todos estábamos esperando un milagro de parte de Dios, pero hubo algo que Dios también reveló a mi vida y fue su soberana voluntad. Y cuando Dios revela esa soberana voluntad a mi vida, entonces llegó el momento en que apareció una persona que puedo decirte enredó mis emociones en una forma impresionante. Y ese punto ni siquiera quisiera hablarlo porque quiero ser muy respetuosa en ese sentido. Es alguien a quien con honestidad respeto a la distancia, pero puedo decir de manera muy clara a toda la audiencia que nos escucha que 7 meses habían pasado cuando mis sentimientos y mis emociones comenzaron a florecer. Y Dios, yo puedo decir que de alguna manera u otra me salió al encuentro. Me salió al encuentro porque lo que se me levantó en ese momento fue una locura. El ser juzgada, mucha gente no entendió que yo estaba viviendo un momento depresivo, que estaba viviendo un momento de dolor, que yo literalmente no podía entenderlo. Y eso fue difícil. Sin embargo, cuando tú apareces en medio del caos. Tú apareces literalmente, amor, en medio del caos. Y yo sé que tú lo viviste porque tú lo experimentaste. Y de algún modo, yo puedo decirle a todas las personas que están ahí, una de las razones que hoy me ha llevado a estar al lado de este hombre es el hecho de que se atrevió a quedarse en medio del caos que yo estaba viviendo. Porque, Dios mío, es que no solamente
ocurre el hecho de que mis emociones en un momento se vieron revueltas, sino que cuando ya Dios decide comenzar a trabajarlas y restaurarlas, aparece mi príncipe negro. Y llegó en una manera que de verdad necesité algo y es lo que quiero compartir con todos en el día de hoy. Yo necesité para poder aceptar que este hombre era el hombre. Yo necesité coraje, yo necesité valentía, yo necesité suficiente amor para poder decirle al mundo completo, lo siento, voy a comenzar a escribir una nueva historia y mi historia se va a escribir con tinta negra. Y de verdad no es fácil. Por eso quise hablarles a muchas personas que quizás muchos no entendieron, estuvieron ahí, vieron algunos comentarios desproporcionados dentro de mis redes sin entender lo que yo de manera interna estaba viviendo. Y de verdad, mi amor, que yo quiero agradecerte delante de toda la audiencia, tu paciencia, tu amor, señores, porque volver a empezar con una gente en tu vida que está rota no es fácil. No, y el punto es que el mayor enemigo al cual se enfrenta una persona del miedo para volver a empezar una relación luego de uno o varios fracasos es, vuelvo y repito, como dije anteriormente, es el escrutinio de las personas, porque nosotros las personas tenemos un librito perfecto para cómo aplicarlo a los demás. Cómo los demás deben de ser, cómo los demás deben de actuar, cómo los demás deben decir, lo que deben decir, cuándo deben decir, lo que deben de hacer. Somos expertos en esto. De nosotros llevarle la vida y que la gente, y que determinar cómo la gente debe de llevar la rienda de su vida. Entonces, ese es uno de los mayores miedos, ese enfrentarse a ese escrutinio, de lo que la gente dirá, de lo que lo pensará, por qué pensará esto. Por ejemplo, en tu caso, el tema del tiempo y espacio. La gente determina, bueno, falleció, debe durar 5 años en una viudez, pero ¿a dónde establece, inclusive aún en el pueblo creyente? Dígame usted, búsqueme en la palabra, ¿dónde hay una regla que establezca un tiempo per se para esto? Es que la Biblia dice hasta que la muerte los separe. Cuando aún la Biblia, por ejemplo, yo puedo tomar un ejemplo que me acaba de venir a la mente. Cuando Abigail, su esposo, Dios lo mata, inmediatamente Dios lo mata, David la manda a buscar y se hace y la convierte en su esposa. Exacto. Es decir que no tuvo que esperar 10 años, 5 años, 2 años. Eso es algo muy personal del individuo en el caso de los que han tenido el proceso de viudez y en el caso de aquellos que han tenido un fracaso, por así decirlo, ¿verdad? Porque tampoco podemos llevarlo así enteramente, porque cuando tú has venido de una relación, aunque haya terminado, no se puede ver como tal, como un fracaso. Porque, porque están los resultados, claro. Las experiencias vividas, el tiempo vivido, lo que se construyó en ese tiempo, las cosas que nos dejaron como experiencia de vida. Cuando hay hijos inclusive de por medio de esa relación, es algo que lo une de por vida en ese punto. Entonces, lo mejor es aprender de la experiencia para cuando nueva vez uno se decida a experimentarla, entonces saber tener más éxito, dar lo mejor de sí, poner la cabeza en aquellas cosas en las cuales uno pudo haber fracasado, en las cuales uno pudo haber fallado, en las cuales uno pudo haber cometido errores, para uno no volver a repetirlo en una nueva historia. Pero se puede empezar, se puede, es difícil, sí, es cuesta arriba muchas veces, sí. Cuando inclusive se ha tenido más de una experiencia que ya uno ha tenido 1, 2, 3, aquellas personas que han tenido más de una experiencia dolorosa, desaire, descontento, decepciones. Yo pienso que tú diste en un punto clave, es perderle el miedo al escrutinio, porque un punto muy importante que tú mencionabas es el hecho de que hay gente que te quiere condenar a vivir la vida que ellos desean que tú vives. Y la felicidad. O sea, hay gente que te quiere condenar a vivir la vida que ellos quieren que tú vivas, pero ellos no están a veces dispuestos a vivir esa vida. La felicidad tuya depende de ti. Tú eres el constructor de ella. Tú eres el constructor de ellas. Si tú le permites que la gente, las personas, sea que tengan en sus manos el poder para decidir
qué te hace feliz y qué es lo mejor para ti, entonces nunca vas a volver a No, intentar. y que hay un punto, por ejemplo, hay mucha gente que habló de la siguiente manera, que suele decir de la siguiente manera, tú tienes que respetar el dolor de los demás, sí, pero también yo tengo que tiene que respetar mi felicidad, porque hay un punto, en el caso que yo viví de modo personal, es el hecho de que yo sabía que todavía mucha gente estaban en duelo, pero a muchos el duelo les duró más porque un punto importante es que yo estuve atravesando día por día, noche por noche, yo estuve ahí, a mí no me quedó nada que dar, pero hubo gente que le quedó por dar. Y luego que le quedó por dar, al no darlo, ese sentido de carga quedó y se mantuvo en un duelo, ¿verdad? Yo podría decir que hasta excesivo y fuera de la voluntad de Dios, porque hay un punto donde tú tienes que entender que Dios decidió. Tú oras, hubo gente que oró por mí, mi amor, y oró para que Dios de verdad me hiciera sonreír y me hiciera feliz. Pero el día que decidí sonreír, a ellos le molestó. Sí, porque eso es lo irónico. Muchas Es veces irónico la Biblia eso. dice en Salmo 62 que hay quienes bendicen con su boca, pero maldicen en su corazón. Hay personas que en público, de una manera abierta, te pueden manifestar que quieren tu bien, pero cuando te ven en tu bien, entonces su corazón pone en manifiesto que realmente no era así. Pero de una manera Porque tan impresionante. mayormente las personas cuando no están teniendo algo y ven que otro lo tiene, entonces se ensañan contra esa persona. Mira, yo quiero decirle a toda la audiencia que me está escuchando que de eso que él acaba de hablar, yo puedo darle cátedra. Porque yo viví y tú lo sabes bien. Tú de hecho en un momento me dijiste, pero ¿cómo le puede molestar que tú estés siendo feliz? Es que ciertamente hay gente que por no tener la felicidad que tú tienes, le molesta la felicidad que tú ostentas. Por ejemplo, yo le puedo decir algo, y esto es un testimonio para lo que después de haber escuchado este podcast puede sentarse a analizar. Y es lo siguiente. En una ocasión yo le decía a mi esposa, le decía, óyeme un punto. El tema es que, ¿dónde estaban esas personas que hoy puedan estar cuestionando mi decisión de darme una nueva oportunidad cuando yo era infeliz? Cuando yo estaba triste, Cuando llorabas. cuando yo estaba llorando, cuando yo tenía el corazón desgarrado, cuando yo tenía una mente nublada, cuando en algún momento determinado yo me sentí tan mal que probablemente hasta pensé en un suicidio. ¿Dónde estaban esas personas? Wow, no estaban ahí. ¿Dónde estaban? Entonces, Entonces, cuando tú decides tomar el camino, enfrentar el reto, perder el miedo, tener el coraje, tener la valentía y lanzarte hacia creer nuevamente en el amor, salen a entonces cuestionar mi salen a cuestionar la decisión. decisión que tú tomas. Entonces, como yo soy una persona que tengo convicción propia, que tengo identidad propia, que soy quien decido después de Dios cuáles son las cosas que yo quiero, cómo la quiero, cuándo la quiero y de la forma que la quiero, yo no permito que las personas dirijan mi destino, ni dirijan mi vida. Yo le puedo dar participación a aquellas que son parte de mí, que son personas que se han ganado ese espacio, pero sabiendo que tienen un límite. Exacto. Mis amistades, mis personas allegadas, mis conocidos, mis familiares muy, muy cercanos, saben que tiene un límite hasta donde yo le puedo permitir opinar sobre mi vida. Yo creo que también ese es un punto, y qué bueno eso que acabas de tocar. ¿Por qué? Porque para tú poder perderle el miedo a volver a empezar, vas a necesitar tener una identidad clara. Claro. Vas a necesitar tener una identidad firme, porque hay mucha gente que se lanzan y vuelven a creer, pero hay otros que están como los hilos que los retraen. Y es porque cuando la gente no tiene una identidad propia, dependen sus decisiones de las concepciones y opiniones que mucha gente tiene de eso que tú decidiste. Y hay un punto muy interesante, que para poder volver a empezar, el primer paso es enfrentar el miedo. Para O poder sea que el miedo, vencerlo, la forma de vencerlo es es enfrentarlo. enfrentarlo. Si no se enfrenta, no se puede vencer. Y eso que él dice es tan Si real no se porque afronta, no hay se puede vencer. personas, hay mujeres, y yo las he tratado,
que, ejemplo, no se han casado, pero vienen de relaciones pasadas de noviazgo y se le acerca un chico y ellas tienen miedo de que se acerque porque cree que le va a hacer lo mismo, ¿no? Hay de gente dentro de las iglesias, señores, que no dejan, es como que tienen una barrera. El miedo a repetir un posible patrón. Eso es lo que muchas personas también le temen. El miedo a volver a repetir el patrón de la experiencia pasada. Y eso lo hace muchas veces encerrarse y no darse la oportunidad de entender de que hay personas que pueden ser diferentes y hay personas, y tú mismo también puedes crecer a raíz del proceso que tuviste pasando. Y un Porque punto, todos los procesos en la vida te enseñan. sí, Eres claro, tú quien decide cuánto te enseñan y hacia dónde tú quieres utilizar lo aprendido. ciertamente, Pero el que se encierra, el que se queda trancado, se queda muerto en vida. Se totalmente. Se queda muerto en estanca, se vida. Y estanca. muchas veces le da el poder a las demás personas que sigan decidiendo de cómo deben de vivir su vida. Y esa fue una de las cosas que yo puedo decirle que experimenté en medio de lanzarme a creer y darme una nueva oportunidad, de la cual agradezco al Padre que me haya dado la fuerza para enfrentar a tanta gente. Bueno, hoy yo puedo decirles a muchas personas que una de las cosas que te van a llevar cuando tú pierdas el miedo es que vas a perder muchas cosas. Vas a perder relaciones. Cuando una gente pierde el miedo, pierde relaciones, porque le pierde el miedo a la opinión que tiene alguien que quiere gobernar y quiere dominar la vida de tu vida. Sí. Entonces, esas relaciones, al tú hacer lo contrario a lo que ellos quieren, o de alguna manera hacer lo distinto a lo que ellos creen que tú tienes que hacer, lamentablemente tú las pierdes. Pero es que yo pienso que Dios a cada persona le ha dado autonomía de pensamiento, le ha dado autonomía de decisión. Yo no puedo estar decidiendo mi vida por lo que otra persona esté opinando. A mí me tiene que importar la opinión de Dios. Y Dios en su palabra establece que es hasta que la muerte me separe. Entonces yo no puedo estar porque tú quieras esperando cuando ya llegó la persona que Dios me envió. Y yo siempre he dicho y diré, tú, mi amor, eres el regalo de Dios. Y yo quiero decirle a muchas personas que me están escuchando, no lanzarte, no lanzarte y no decidir enfrentar el miedo te puede llevar a perderte uno de los mayores regalos que te puede dar el Señor. En mi caso, Dios me dio el regalo de un hombre maravilloso, extraordinario, que no vino completo, pero vino maravilloso. Sí, porque también hay un punto interesante. ¿De qué nos perdemos A por no? pesar de que uno siente que, ¿verdad? Nosotros estamos seguros que somos las personas indicadas que nosotros necesitábamos para empezar de nuevo. Pero esto no quita de que nosotros estemos conscientes que tenemos que enfrentar y hemos estado enfrentando Retos, muchos retos. retos, Porque claro. probablemente tú no has decidido volver a empezar por ese punto. Porque Por no los quiero retos enfrentar que, los retos que por hemos los decidido. retos que implica. ¿Por qué? Porque ella viene de una relación de 21 años, yo vengo de una relación de 18 años. En ese tiempo, cada uno estuvo con una persona distinta a la que Totalmente. nosotros somos, viviendo una relación distinta a la que ella y yo hoy tenemos. Y es decir, tenemos que enfrentar todo ese tipo de retos. Una de las cosas también que hay que enfrentar en el caso nuestro es que ella tiene 3 hijos de esa relación. Yo tuve 3 hijos de la relación que tuve. Exacto. Y tenemos que también enfrentar ese reto de ver cómo funcionamos, cómo nosotros fusionamos esa familia para que ellos, a Y eso, pesar créanme que es un reto. a pesar del desenlace que tuvieron sus padres, hay una realidad latente ahí, es que sus padres están ahí y Sí, tienen claro, comunión. Ya claro. mis hijos ven a ella, no una sustituta de su mamá, pero alguien con quien su papá determinó volver a darse una oportunidad, igual que la de los hijos de ella. Entonces, hay muchos retos, sí. No podemos negar que hay Pero muchos y el retos reto que de la enfrentar. comparación, ay, 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 esa es Hay otra. muchos retos, porque también ese es otro punto, el reto de al tú venir de una relación pasada, cuando comienzas a enfrentar situaciones, cómo entonces viene el gran reto de comparar. Y eso es un reto y es uno de los mayores retos, Eso es así. cuando se entra en la comparación. Pero me gustaría terminar esta parte
no quisiera dejar de ir a las Escrituras para hablar de este punto. La Biblia habla que Dios hace nuevas todas las cosas. Amén. Dios hace nuevas todas las cosas. Tú que me estás escuchando, que eres parte del cuerpo de Cristo, tú que probablemente perdiste una relación no estando en los caminos del Señor, otros la han perdido ya estando dentro. La Biblia dice que Dios restaura. El sabio Salomón habla de la restauración, que Dios restaura lo que pasó. Dios restaura. Dios es experto en restaurar. Dios es experto en crear cosas nuevas. Date la oportunidad para que Dios pueda entrar a tu vida y cambiarla o crearte una nueva historia. No te entierre en vida. No permitas que el escrutinio o las críticas de las demás personas puedan hacer que te niegue a darte la oportunidad en dirección de lo que Dios pueda guiar tu vida para tú volver a empezar y poder compartir la felicidad que tú como individuo tienes. Porque cuando uno se une a una persona está en la decisión y en la postura de compartir felicidad, no de ser feliz la persona, es compartir. Así Y a mismo. través de ese compartir la felicidad, entonces ambos disfrutan de esa felicidad. Yo quiero culminar este podcast diciéndole a mucha gente que tiene miedo a volver a empezar, que se necesitan 3 cosas. Se necesita la valentía para atravesarlo, se necesita coraje para enfrentarlo y se necesita encontrar justo la persona indicada que te mueva al amor para hacerlo. Yo estoy consciente que volver a empezar es un reto para muchas personas, pero ciertamente, como bien lo ha dicho en este caso mi esposo, el escrutinio público no le des el lugar de arruinarte la felicidad. Al final, yo quiero que tú sepas que yo aprendí que la muerte llega en cualquier momento, llega en cualquier instante, que esta vida es una sola, que hoy la tierra que tú pisas posiblemente la vas a tener encima en cualquier momento. Por lo tanto, si Dios te está dando la oportunidad de tú volver a empezar, pídele las fuerzas para enfrentar todo lo que tengas que enfrentar, de modo que te puedas lanzar a vivir una vida de felicidad y de plenitud, para que no te pierdas los regalos que Dios le tiene a aquellos que le creen y basado en lo que le creen, se lanzan y deciden volver a caminar por un camino de retos, por un camino de incertidumbre, pero de la mano del Señor, que nunca nos deja solos cuando decidimos en fe hacer cada una de estas cosas. Yo agradezco al Señor, de verdad, porque llegaste a mi vida. Tú eres el regalo de Dios. Yo luché, batallé mucho y yo creo que desde arriba Dios me estaba mirando y dijo, esta muchachita necesita recompensa de mucho de lo que sufrió y de mucho de lo que atravesó. Y yo siempre lo digo y lo diré, este chocolate que está aquí es mi regalo perfecto. Gracias. No se olviden, vuelven y empiecen. Bendiciones.